una carita me sonaba, pero la otra no. Y cuando ya la pastora dijo, pues Estrada, entonces ya me acordé que es la hermana de Mónica, perdón. No, pero Estrada es la hermana del pastor Juan Carlos, ¿no? ¿Y la otra también es su hermana? Adra. Ah, amén. Claro, a ella no, primera vez que la veo, ¿no? Y decirle bienvenida en el nombre del Señor. Amén. Bueno, gracias a Dios. Damos las gracias a aquellos también que se han conectado a nuestra red y decirle de que es Casa de Oración Fuego de Dios, www.coc.es. Aquel que quiera conectarse, pues puede hacerlo, ¿no? Ahí tenemos la página de la iglesia y está todo el día dando predicaciones, ¿no? Las mismas predicaciones que damos aquí salen ahí. Usted la puede mirar, entra ahí a la página y puede mirar. Cualquiera, hay muchísimas ahí. Amén. Bueno, ¿cuántos de nosotros hemos llorado alguna vez? ¿Cuántos de nosotros hemos llorado alguna vez? Muchos, ¿no? Muchos. La verdad es que nuestras lágrimas tienen mucho que ver delante de Dios. Tienen mucho que ver delante de Dios. Pero las lágrimas que salen del corazón, porque muchas veces derramamos unas lagrimitas ahí que, como dicen en mi país, son lagrimitas de cocodrilo. ¿Usted sabe cuáles son esas? Que lloran, pero obligatoriamente, ¿me entiende? Son lágrimas que salen, pero no tienen propósito. Pero las lágrimas que salen del corazón tienen propósito. Amén. Yo sé que todos los que estamos aquí hemos llorado alguna vez porque algo nos ha pasado y no lo hemos podido quizás solucionar o no lo hemos visto salida. Amén. Vamos a leer en 2 Samuel 3, 15, 30. Póngamelo por favor en la pantalla. Dice así: y David subió la cuesta de los olivos. ¿Y la subió qué? Llorando. Y llevando la cabeza cubierta y los pies descalzos, también todo el pueblo que tenía consigo cubrió cada uno su cabeza e iban llorando mientras subían. Amén. Padre, en el nombre de Jesús, te alabamos y te bendecimos, Señor. Gracias por esta palabra, Señor. Bendícela y que disfrutemos con ella. En el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén y amén. Aquí vemos en la palabra del Señor que el rey David un día le tocó, una de las muchas veces, le tocó llorar. Llorar porque a él, su propio hijo, Absalón, se enfrentó contra él. Y nada era eso. Se enfrentó quitándole el trono, el reinado que Dios le había dado a David. Y David no le quería hacer daño a su hijo, porque él sabía que si le hacía daño, David iba a sufrir. Como todo padre, yo soy padre. Y algunas veces me he tenido
que contener de muchas cosas, porque no todos los hijos son iguales, ni los hijos ni las hijas. Una vez me tuve que contener una discusión que tuve con un hijo. ¿Por qué? Me tuve que contener en no causarle daño. Porque muchas veces los hijos tienen 15, 16, 17 años y se hinchan. Peor si van al gimnasio. Peor si toman esos anabolizantes. Eso. Peor si toman eso. Se hinchan más. Y se creen los grandes, los intocables. Yo tengo uno que se inscribió un día en el gimnasio y el primer día que él fue al gimnasio llegó así. Y me dice, papá, me dice, la puerta que entra al salón de casa tiene 90 centímetros. Es bastante ancha. Y me dice, papá, vas a tener que cambiar esta puerta, me dice. ¿Pero por qué? Porque ya yo no voy a poder entrar por aquí, me dice. En su primer día que él iba al gimnasio. Bueno, era una broma que él decía quizás, o el pensamiento que él tenía, ¿no? Entonces, aquí vemos la historia de David con su hijo Absalón. Su hijo Absalón se levantó contra su padre, y especialmente para quitarle el reinado. ¿Y el padre qué hizo? Se hizo a un lado y lo dejó. ¿Por qué? Porque él no quiso luchar contra su propio hijo. Él no quiso luchar contra su propia sangre. ¿Y qué hizo David? Póngamelo de nuevo el 15:30. ¿Ya? Él dice que le dio el lugar a su hijo porque no quiso enfrentarse contra él. Y dice que entonces David dice, subió la cuesta de los olivos y la subió llorando. La subió llorando porque él le dolía lo que su hijo le había hecho. ¿Ya? Y muchas veces los que tenemos hijos, hay siempre alguno que a veces en la edad que tienen, ya le dije, entre los 15 y 16 años o 18, ya quieren saber más que los padres, ¿no? Yo siempre le digo a mis hijos, tú en algunas cosas me vas a superar, pero no en todas. ¿Por qué? Porque te llevo tantos años de diferencia, le digo, ¿no? Por ejemplo, mis hijos me superan en la tecnología. Ellos saben agarrar los móviles, el ordenador y yo voy más atrás como una tortuga, despacito, pero voy yendo también. Pero ellos van mucho más adelante en eso. Entonces yo les digo, yo les pongo esos ejemplos. Tú podrás ganarme en algunas cosas, pero no en todas, ¿no? Y aquí vemos de que David, ¿qué hizo? No se enfrentó a su hijo porque él sabía que le podía hacer daño, y después David iba a llorar por su hijo. Entonces lo que nos pasa a todos los padres nos pasa esto, ¿no? Y aquí vemos de que David iba llorando, dice, ¿por qué? Porque en su corazón él sintió esa herida. En su corazón, en su alma, él sentía esa herida de que su hijo le estaba haciendo. Pero él no se enfrentó. Él lo primero que hizo fue agarrar e ir al monte de los olivos. Y todos aquellos que quisieron seguirlo se unieron a él. Y él iba llorando, dice, al monte de los olivos. ¿Por qué? Porque en el monte de los olivos él sabía que allá estaba su consuelo. Que allá él, al llegar, él iba a adorar a Dios. Y él sabía que Dios le iba a dar su respuesta. Y aquí vemos de que muchas veces nosotros decimos,
O mejor dicho, no le damos importancia a la oración. La oración, querido hermano, la oración tiene mucho que ver delante de Dios. Y aun si es con lágrimas. Nuestra oración con lágrimas, Dios la recoge. Cada oración que usted hace con lágrimas, que le sale del alma, que le sale del corazón, esas oraciones Dios las sostiene en sus manos. Esas oraciones no caen a tierra. ¿Sabe por qué no caen a tierra? Porque son oraciones que tienen promesa. Son lágrimas que tienen promesas. ¿Cuántas veces no hemos llorado esperando una respuesta? Quizás del problema que hemos tenido, o quizás de un hijo, o quizás del esposo o de la esposa, o quizás de algo que nos ha ocurrido en el transcurso del caminar diario. Yo te quiero decir algo en esta mañana, iglesia, de que tu oración con lágrimas tiene mucho que ver delante de Dios. Tu oración con lágrimas mueve el corazón de Dios. ¿Cuántas veces no hemos visto a hermanas, hermanos que vienen, se postran aquí delante de Dios y empiezan a llorar, empiezan a clamar y empiezan a derramar lágrimas? Una oración con lágrimas, ni el infierno las detiene. Una oración con lágrimas, Satanás huye, porque él no tiene potestad ni tiene poder sobre esa oración con lágrimas que usted está haciendo. Y aquí yo veo que David, él iba llorando. Él iba con el corazón, con el alma destrozada, iba llorando hacia el monte de los olivos. Yo me imagino que él no iba diciendo quizás, Señor, castiga a mi hijo, o Señor, dale la muerte a mi hijo. No. Yo creo que él no iba diciendo eso, pero él iba dolido de aquello que su hijo le había hecho. Muchas veces me ha dolido el corazón y me ha dolido hasta el alma cuando me han hecho cosas así. Pero yo le he dicho, Señor, yo te lo dejo en tus manos, porque Dios tiene otra forma de tratarnos. Dios tiene otra forma de aliviarnos nuestro dolor, nuestra angustia. Amén. Vamos a leer en Lucas 19:41. Dice: y cuando llegó cerca de la ciudad, al verla, lloró sobre ella. Fíjese usted, si hasta Jesús lloró, imagínese nosotros, que somos aún más sensibles, ¿no es verdad? Fíjese, dice que cuando Jesús llegó a la cima y de ahí miró a Jerusalén, dice que le dolió mucho en el corazón y se entristeció de ver la ciudad que estaba desenfrenada, la ciudad que estaba haciendo lo que ellos querían, la ciudad desordenada y todas esas cosas. A Jesús le dolió en el corazón y él lloró. Él derramó lágrimas por Jerusalén. ¿Por qué? Porque él amaba la ciudad de Jerusalén. Él amaba mucho la ciudad de Jerusalén, pero se entristeció mucho en su corazón al ver que estaban haciendo lo que ellos querían, que estaban haciendo lo que a ellos se les antojaba. Estaban haciendo de todo menos adorar a Dios. Imagínese usted ahora cómo está el corazón de Dios viendo la humanidad hoy en día, que está toda separada de Dios, que están haciendo lo que quieren, que hacen lo que les viene en la mente y en el corazón.
Yo me imagino que Dios al ver la humanidad, esa humanidad que Él creó, está toda depravada, está toda desenfrenada, está haciendo lo que le viene del pensamiento, menos buscarlo a Él. El corazón de Dios se entristece también. El corazón de Dios se pone triste también al ver todas esas cosas que nosotros hacemos. Yo digo nosotros porque en la iglesia se ven muchas cosas, menos adorar a Dios. Entonces vemos que Jesús se entristeció. Jesús derramó sus lágrimas por Jerusalén. Jesús se conmovió el corazón. Amén. Vamos a leer 1 Samuel 1, 10 y 11. Ella lloró con amargura de alma, oró a Jehová, dice, y lloró abundantemente. E hizo votos diciendo: Jehová de los ejércitos, si te dignares mirar a la aflicción de tu sierva, y te acordares de mí, y no te olvidares de tu sierva, sino que dieres a tu sierva un hijo varón, yo lo dedicaré a Jehová todos los días de su vida, y no pasará navaja sobre su cabeza. Esta es la historia de Ana, una mujer que no podía tener hijo, una mujer que era estéril, ¿ya? Y ella tenía la necesidad de tener un hijo, ¿ya? Entonces ella lloraba delante de Dios, pidiéndole un hijo. Solo uno le pidió, ¿ya? Para ella poder ser feliz. Yo sé que los que estamos aquí, algún deseo tenemos, algo tenemos que decirle a Dios, o algo tenemos que pedirle a Dios, o algún deseo deseamos que Dios nos complazca. Y vamos esperando y no vemos los resultados. Esta mujer muchos años estuvo yendo con su esposo, ¿ya? Porque una vez al año, dice, subían a Jerusalén y adoraban a Dios, ofrendaban a Dios. Pero esta mujer se sentía insatisfecha, y cada que iba, dice, oraba a Dios, pero no veía los resultados. Cada que iba, ella derramaba lágrimas en el altar, pero no veía resultado. Es como le decía al principio, muchas veces derramamos lágrimas de cocodrilo. ¿Usted cree que nosotros podemos engañar a Dios? No. A Dios no podemos y nunca lo podremos engañar. ¿Sabe por qué? Porque Dios mira lo que tenemos en el corazón. No mira nuestra apariencia. No mira nuestra apariencia. Dios examina el corazón. Por eso es que muchas veces oramos a Dios y no tenemos resultado. Muchas veces clamamos a Dios y no tenemos resultado. ¿Por qué? Porque no lo hacemos de corazón. Usted cuando ore, cuando venga a la presencia del Señor, o cuando venga al altar de Dios, o cuando venga a la iglesia a pedir una petición, ya sea por una enfermedad, ya sea por alguna necesidad, ya sea porque necesita algo y no hay quien se lo solucione, o quiere algo, que Dios le haga un milagro, hágalo de corazón. Hágalo con el alma. Y va a ver los resultados de Dios. Esta mujer, Ana, cuando ella empezó a clamar a Dios, cuando ella tomó esa decisión de hacerlo ese día,
fue cuando lo hizo con el corazón, con el alma. Empezó a clamar a Dios. Empezó a derramar sus lágrimas en el altar, dice la palabra del Señor. Empezó ella a derramar sus lágrimas ahí delante de Dios. Pero dice la palabra que esas lágrimas salían del corazón. ¿Cuántas veces a nosotros nos ha pasado eso? ¿Por qué no vemos resultados delante de Dios? ¿Por qué? Porque no lo hacemos con el gozo, con la alegría, o que te salga del alma, o que te salga del corazón. ¿Sabe por qué? Porque una oración con lágrimas, ni el infierno las detiene. Una oración con lágrimas sobrepasa todas las cosas, rompe todas las barreras, porque esas oraciones con lágrimas van al trono de Dios, mueven el corazón de Dios. Un gran hombre de oración dijo un día: Señor, le dijo, lo que yo no pueda confesarte con la boca, lo que yo no pueda decirte con la boca, con los labios, mis lágrimas te lo dirán. Y así, nuestras lágrimas tienen poder. Nuestras lágrimas mueven el corazón de Dios. Pero hagámoslo con gratitud. Hagámoslo como Dios quiere que lo hagamos. Amén. Porque aquellas lágrimas que tú derramas, Dios no las deja caer al suelo. Esas lágrimas que no valen, esas caerán. Pero las que Dios te está viendo el corazón, esas lágrimas, Dios las recibe en sus manos y te manda la recompensa. Y te da lo que estás pidiendo. Y te da lo que quieres. ¿Por qué? Porque lo estás pidiendo con amor. Lo estás pidiendo porque lo necesitas. Amén. También te debe decir: Señor, yo quiero 1.000.000 de euros. ¿Ah? ¿Será que lo necesitas? Señor, yo quiero un chalet de 3 plantas, que tenga ascensor, que tenga un buen jardín y todo. ¿Será que lo necesitas? Hay cosas que, como dice la Biblia, pedimos, pero no sabemos por qué lo pedimos. Pero la cosa que necesitamos, si te salen esas lágrimas del corazón, del alma, van a tener su respuesta. Amén. Van a tener sus respuestas. Yo me recuerdo un día cuando recién convertido, yo no conocía mucho de Dios, ¿ya? Y yo era enfermo de los riñones. Ya a mí me tenían que haber operado. Me iban a operar. Me dieron unas pastillitas que tomé, y si no componía con eso, tenía que ir al quirófano. ¿Quién iba a donar los riñones? No había quien. ¿Quién te iba a dar un riñón? No había quien. ¿Cuánto costaba un riñón? Mucho dinero, y no había para pagarlo. Entonces llegó un día que el dolor me despertó. El dolor me despertó. Y yo lo primero que hice fue doblar rodilla. Y empecé a llorar, llorar y llorar ahí. ¿Por qué? Porque mi problema no tenía solución.
¿Podían cambiarme los riñones? Claro, pero no había con qué comprarlo. Entonces, por eso digo, no tenía solución. Y si no tenía solución, solamente tenía que esperar que dejen de funcionar y ya estaba. Y ese día me acuerdo que el dolor a las 4 o 5 de la mañana me levantó y yo me puse a orar. Y yo estaba orando cuando sentí que como un vaso de agua tibia me echaron desde aquí, desde la corona de mi cabeza. Y fue cayendo lentamente por todo mi cuerpo, lo sentí, porque yo lloraba, le clamaba al Señor. Y fue yendo, bueno. Me acuerdo que pasó por mis riñones, sentí el alivio y bajó hasta abajo. Se acabó la enfermedad. Se acabó el dolor. Se acabó eso, porque si a mí me atacaba en la calle, ¿sabe qué yo tenía que hacer? Me tenía que tumbar y andar en 4 patas para llegar a pararme en algún sitio, porque los dolores eso no te dejan ni sentarte o ni estar parado. Y entonces yo me recuerdo que era mi única solución. No había otra cosa. La única solución, el de arriba. Yo me acuerdo que lloré y lloré. Me vino la sanidad y seguía llorando, pero lloraba ya de alegría, porque no me dolía nada. No me acuerdo qué tiempo estuve llorando ahí, pero lloré en agradecimiento a Dios. Y hasta ahora mis riñones siguen funcionando. No me los han tocado. Si alguna vez me duelen, a veces me duele, pero es de lo que a veces comemos, le metemos de todo a la barriga. No nos cuidamos. Pero hacen como 40 años que a mí me pasó esto. Y hace 40 años que no sufro esa enfermedad. ¿Por qué? Porque cuando Dios te promete algo, te lo da. Cuando Dios te sana de verdad. Y se olvida de esa enfermedad que tenías. ¿Por qué? Porque Él ya te curó. Ahora, si después te vienen los problemas, otra vez lo mismo, ¿sabe por qué es? Porque te has descuidado o de tu salud, o te has descuidado de Él, de aquel que te dio la sanidad, de aquel que te dio la vida, de aquel que te cuida todos los días. Y eso es lo que pasa hoy en día, querido hermano, de que el mundo está todo revuelto, y nos hemos olvidado de aquel que nos da la vida. Nos hemos olvidado de darle gracias a aquel que tiene el control del aire, que tiene el control de las cosas, que tiene el control de tu economía, que tiene el control de tu trabajo, que tiene el control de tu cuerpo físico, que tiene el control de todo lo que tenemos nosotros. ¿Sabe por qué? Porque nada es nuestro. Todo le pertenece a Él. Usted y yo, ¿sabe qué somos? Somos unos simples administradores de lo que tenemos.
Y cuando administramos mal las cosas, ¿qué pasa? Se acaban, ¿no ves? Se estropean, ¿no ves? Si no administras bien tu vida, ten por seguro que te vas a arruinar. Así como muchas veces no sabemos administrar nuestra economía, llega el día en que se acaba y nos vemos en la ruina. Lo mismo en nuestra vida. Nuestra vida no nos pertenece, le pertenece a Dios. Todo lo que tú tienes no te pertenece, le pertenece a Dios, porque por la gracia y misericordia de Él, tú tienes esas cosas. David, cuando iba huyendo de su hijo, subiendo la cuesta, dice que él iba llorando, y la gente que lo seguía también iba llorando. ¿Sabe por qué? Porque ellos sabían que David no tenía la culpa. Pero David iba al monte de los olivos, porque él sabía que si llegaba al monte de los olivos, allá arriba, allá él podía adorar a Dios. Y él sabía que era Dios el que le iba a dar la respuesta. ¿Y cuántas veces nosotros, en vez de buscar a Dios, buscamos a los hechiceros, macumberos, taroteros, que dicen, aquellos que hacen la maldad? Busca a Dios, derrama tus lágrimas delante de Él. Ana derramó sus lágrimas y recibió su recompensa. Póngame, con esto terminamos, póngame 1 Samuel 1, 26, 27. Miren lo que hizo esta mujer. Y ella dijo: oh Señor mío, vive tu alma. Señor, yo soy aquella mujer, escuche bien, yo soy aquella mujer que estuvo aquí junto a ti orando a Jehová, dice. Por este niño oraba y Jehová me dio lo que le pedí. Amén. Ella oraba por ese niño. Pero cuando ella oraba por ese niño, ella le hizo una promesa a Dios. Y la promesa era: Señor, si tú me das ese hijo, yo te prometo que lo llevaré al templo y lo dedicaré para que él te sirva el resto de su vida. Fíjese usted, ella necesitaba un hijo. Y se lo prometió a Dios, de que si Dios le daba ese hijo, ella se lo iba a dedicar a él para el servicio de la obra. ¿Qué quiero decir con esto? Que cualquier cosa que usted le pida a Dios, hágalo con una promesa. Señor, yo quiero traer a mis hijos aquí a España. Y hasta ahí. No es más nuestra oración. Señor, yo quiero traer a mi esposo o a mi esposa aquí a España. Esa es nuestra oración siempre. Pero si le decimos: Señor, yo quiero traer a mi esposo o a mi esposa aquí a España, y los dos juntos, te prometo que los dos juntos iremos a la iglesia y te serviremos. ¿No ve que cambia el tono de la oración? Cambia, porque si le decimos: Señor, yo quiero traer a mi esposo o a mi esposa aquí a España, es una cosa. Pero si le decimos al Señor: Señor, yo quiero traer a mi esposo o a mi esposa aquí a España, y los dos juntos te serviremos, cambia, ¿no ves la frase? Y eso es lo que le gusta al Señor. Señor, yo quiero tener un coche para ir a visitar a la familia y para también salir por ahí y darme unas pequeñas vacaciones, Señor. Es lo que decimos siempre, ¿no? Pero si le decimos: Señor,
quiero que me des un coche. Quiero visitar a mi familia, a mis amigos. Quiero ir y hablar de tu palabra hacia ellos. Quiero ir a evangelizarlo. Cambia la oración. Por eso esta mujer muchos años venía orando por un hijo. Pero cuando le dijo al Señor, Señor, si tú me das un hijo, porque era su última oración que ella hacía. Señor, yo quiero un hijo, porque ella era estéril. Señor, si tú me das un hijo, te prometo que te lo dedicaré a ti. Cuando ya ella dijo esas palabras, cambió el panorama, cambió la cosa. Porque ella en sus otras oraciones, ella decía, Señor, yo quiero un hijo. Señor, yo quiero un hijo. Parece que Dios se hace sordo, ¿no? Pero a Dios le gusta que le digamos la oración o la frase completa. Y la oración y la frase completa es, Señor, si tú me das un hijo, yo te prometo que lo llevaré siempre a la iglesia. O te lo dedicaré a ti. O lo educaré con los principios que tú me has dado. ¿No ve que cambia la fisonomía de la oración? Entonces, oramos y hay veces no sabemos lo que pedimos. Oramos cosas sin sentido. Señor, yo quiero que me sanes del dolor de pierna, Señor. Y no decimos más, ¿no es verdad? Pero si le decimos al Señor, Señor, yo quiero que me sanes de este dolor de pierna, que no puedo casi caminar, y te prometo que voy a ir todos los domingos a la iglesia. Cambia. Pero si le decimos al Señor, Señor, yo quiero que tú me sanes esta pierna para irme a andar por ahí, para irme a pasear, Señor, para irme a la discoteca, para ir a ver a los parientes, Señor. Olvídate que seguirás renga, seguirás coja y seguirá el dolor ahí. Compromételo al Señor contigo. Compromételo al Señor con tu familia, con tus hijos. Yo me recuerdo cuando traje a mis hijos. Cuando los traje, ¿no? Porque no fue fácil. Señor, cuando mis hijos estén aquí, te prometo que todos iremos a la iglesia. Y así fue. Mis hijos llegaron. Íbamos a la iglesia. Y de repente Dios me pone un día en el corazón y me dice, necesito que un día me dediques aquí en tu casa con tus hijos. Necesito que me dediques un día, me dijo. Y yo escogí un día sábado. ¿Sabe qué hacía? Yo y mi esposa, y así, alrededor ponía a mis hijos. Ayunábamos mediodía. Mediodía ayunábamos. Me acuerdo de mi niña de 3 años recién, la otra de 4, la que está ahí en el sonido. 4 añitos tenía la que está en el sonido cuando llegó. Y de ahí el otro 6, de ahí el otro 8, así, porque eran así. Era una escalerita, ¿no? Y ellos ahí sentaditos. Molestaban, algunos lloraban, otros se reían, otros se movían, otros ya no querían estar, porque mediodía para un niño es bastante tiempo para tenerlos quietos. Pero Dios nos fue dando esa gracia para poder hacer esas cosas. ¿Y sabe qué pasa ahora? Todos sirven al Señor. Todos sirven al Señor. Y no solo mis hijos, mis hijas
mis yernos, mis nueras y encima mis nietos. Todos sirven al Señor. ¿Por qué? Porque le hicimos una promesa al Señor. Pero si yo le hubiera dicho al Señor: Señor, yo quiero que mis hijos estén aquí conmigo, Dios parece que se tapa los oídos, porque no es una oración correcta que usted hace. ¿Ya? Pero en esas oraciones nosotros derramábamos lágrimas ahí. Ahí en casa levantamos un altar y derramábamos nuestras lágrimas, yo y ella. Señor, queremos que nuestros hijos estén aquí. Señor, queremos que nuestros hijos lleguen. Señor, queremos esto. Señor, queremos esto otro. Pero cuando le pusimos los propósitos, cuando le hicimos la promesa, las puertas empezaron a abrirse. Una oración sin lágrimas no da resultado. Una oración sin propósito no da resultado. Amén. Cuando tú hagas una oración, hazla con propósito. Pero no digas: Señor, yo quiero una casa de 3 plantas para emborracharme con mis amigos, para hacer fiesta todos los fines de semana. Olvídate que no te la va a dar. ¿Por qué? Porque te vas a destruir. Y Dios no va a permitir que tú te destruyas. Dios no va a permitir que tú te destruyas. Dios no te va a dar una cosa para que tú te destruyas. Dios te va a dar algo que tú puedas amar, querer, adorar y compartirlo con Dios. Compartirlo con Él. Amén. Compártela con Dios. ¿Cuál es tu deseo? ¿Qué es lo que quiere que Dios haga contigo? Hace tiempo que estás esperando algo y no hay resultado. Hace tiempo que quieres arreglar algo y no tienes resultado. Hace tiempo que quieres traer a tu esposa, a tu esposo o a tus hijos y no tienen todavía la respuesta de Dios. Hace tiempo que estás esperando un milagro de Dios y no te ha llegado todavía. Ponle un propósito. Ponle una promesa. Y vas a ver la mano de Dios trabajando, actuando. Amén. Porque Dios es así. Dios es un Dios de promesa. Dios es un Dios de propósitos. Dios es un Dios de promesa, un Dios de propósito. Porque Dios es así. A Dios le gusta. Ana le dijo: Señor, si tú me das un hijo, te prometo que te lo traeré y lo dejaré aquí en el templo. Te lo dedicaré a ti. Pero ¿para qué Ana estaba pidiendo un hijo si después se lo iba a dar otra vez a Dios? Algo sin sentido, ¿no es verdad? Algo sin sentido. Pero Dios le pone sentido y Dios le pone propósito a esa promesa. ¿Qué pasó con Ana después? No fue el único hijo. Tuvo muchos hijos. Y un paso más. Tuvo muchos hijos, pero el primero, ella se lo dedicó a él. Ella se lo dedicó a él. Querida iglesia, ¿qué quiero decirte con esto? El primer pensamiento por la mañana, dedícasela a Dios. Tu primer deseo que tenga, dedícaselo a Dios. La primera cosa que quieres que Dios te haga, dedícaselo a Dios. Ana fue la mujer más feliz porque tuvo 1, tuvo 2, tuvo 3, tuvo 4, no sé cuántos.
pero tuvo varios. Imagínate, algo que tú le prometes a Dios, se lo dedicas y Dios se va a encargar de no multiplicarte ni triplicarte, de darte 5, 6, 10 veces más. ¿Me entiendes? Él se va a encargar de multiplicarte las veces que Él quiera eso que le has pedido. Si Dios no me hubiera sanado aquella vez, yo no estuviera aquí. Yo no estuviera aquí. Pero yo le dije: Señor, si tú me sanas, yo te voy a servir. Si tú me sanas, Señor, yo te voy a servir. Y estoy aquí, sirviéndole a Él. ¿Por qué? Porque las promesas de Dios, Él siempre las cumple. Amén, iglesia. ¿Están de acuerdo conmigo? Póngase de pie.